Palacio Imperial, Roma, unos meses después, 192 después de Cristo. Quinto Emilio pensó mucho. Durante semanas, meses, un día el jefe del pretorio observó que Marcia, la amante del emperador, estaba sola en su habitación. El prefecto empujó la puerta entreabierta y miró a las ornatrices de la amante del César. Una sostenía un frasco con una mezcla de vinagre, miel y aceite de oliva. La otra, otro más pequeño con un ungüento hecho a base de raíces secas de la planta del melón y excrementos de cocodrilo y estornino. Estaban a punto de aplicar la compleja mezcla al rostro del amante de Comodo, pero en cuanto vieron al jefe del pretorio, salieron de la estancia como perseguidas por el gran cerbero del inframundo. Marcia se giró despacio ante la huida de sus esclavas. ¿Qué quieres? Ella, como amante del emperador, se permitía no usar la fórmula de respeto debida al jefe del pretorio. Había hablado con aparente resolución, pero enseguida quiso tragar saliva. No tenía. De pronto, la garganta se le había quedado completamente seca. Quinto Emilio era el prefecto de la Guardia Imperial, esto es, el perro de presa de Cómodo, como antes lo fueron otros. Marcia vio cómo Quinto Emilio, sin decir nada, sin responder a su pregunta, se volvía y cerraba la puerta desde dentro muy despacio. Estaban solos en la habitación. La joven paseaba la mirada sobre la larga serie de frascos que tenía ante ella. Pequeñas botellas con cera de abejas, agua de rosas, leche de almendras, otros frascos donde se habían mezclado azafrán con pepino, o setas con amapolas y raíces de lirio. Otro repleto de comino, no más con polvos de mica, pero ella realmente no los miraba, sino que pensaba, a toda velocidad. Podría gritar, pero no tenía sentido pedir ayuda si Cómodo había enviado a Quinto Emilio para ejecutarla. El jefe del pretorio se fue acercando a ella poco a poco, la mano derecha de la empuñadura de su espata. Pequeña Marcia había visto cómo Cómodo ordenaba la ejecución primero de su hermana y luego de su propia esposa. Ordenar ahora la ejecución del amante que había reemplazado a la esposa sacrificada en el pasado reciente parecía tener toda la lógica letal de Cómodo. Quizá el emperador se había aburrido de ella, quizá había encontrado una sustituta que lo complaciera más. Estoy cansado, empezó Quinto Emilio, pero cayó sin concluir la frase como si tanteara el terreno. A Marcia le sorprendió tanto miramiento. Estaba segura de que al líder de los pretorianos no le debía de temblar la mano cuando ejecutaba a otras personas, senadores incluidos, pero por orden del emperador. ¿Por qué esa lentitud con ella? Estoy muy cansado, insistió él acercándose un poco más. Separó la mano de la espada. Marcia concibió una idea extraña en su cabeza. ¿Querría acaso Quinto alguna otra cosa? ¿La querría a ella? Podría ser. ¿Por qué no? Aunque Cómodo pudiera estar hastiado de ella, seguía siendo muy hermosa. Por eso el Augusto la había elegido entre todas las mujeres de Roma no hacía muchos años. Pero, ¿cómo era que Quinto se atrevía a tanto? ¿De qué estás cansado? Consiguió decir ella. Al fin, con voz trémula pero dulce. Si su belleza podía salvarla, estaba dispuesto a utilizarla, como llevaba haciendo desde siempre, desde que descubrió que era la única forma de sobrevivir en la corte imperial de Roma. Estoy cansado y mis hombres también, cansado de las locuras del emperador. Las palabras de Quinto Emilio sobrecogieron a Marcia. ¿Era aquella una de las retorcidas pruebas de Cómodo para comprobar su lealtad? El emperador tiene gustos particulares, pero todos nos debemos a él, respondió ella. Quinto Emilio detuvo su lento avance. La mano derecha del jefe del pretorio volvió a deslizarse hacia la empuñadura de su espada. Marcia sabía que, fuera una prueba o no, tenía que decidirse, que decantarse a favor o en contra de lo que estaba empezando a surgir con Quinto Emilio. La joven estiró el brazo, cogió un vaso dorado que había en la mesa de sus ungüentos y frascos y engulló el miedo de semanas, meses, años en un largo trago de agua. Dejó la copa sobre la mesa. Yo también estoy cansada. Dicho estaba, prueba o no, ya no había marcha atrás. Quinto Emilio asintió despacio un par de veces y alejó una vez más la mano derecha de la espada. Entonces es posible que podamos entendernos.
Se sentó acto seguido en una cela que había junto a la pared. Ella lo observaba muy quieta desde el solium en el que se acomodaba todas las tardes para que las ornatrices que habían salido corriendo al ver entrar al jefe del pretorio la prepararan. Recordarlas le hizo fruncir el ceño. Él habló como si le leyera el pensamiento. ¿Dirán algo de nuestro encuentro tus esclavas? No creo. Están aún más aterradas que yo. Bien, entonces las dejaré tranquilas. Ahora vamos al asunto importante. Pero volvió a callar. Marcia comprendió que incluso un hombre tan recio y brutal como Quinto Emilio necesitaba que alguien lo ayudara para poner palabras a su plan. ¿En qué has pensado? Veneno. ¿Yo? Sí, eres la que está más próxima. El emperador siempre coge una copa de vino de tus manos cuando regrese de los baños. La próxima copa deberá ser la última. El emperador es muy fuerte y toma antídotos. ¿Antídotos? La teriaca es una medicina que le proporciona el médico imperial, Galeno. Está hecha de decenas de ingredientes secretos, incluso de carne de serpientes venenosas. Quizá el veneno no baste. Galeno la preparaba para su padre, para el divino Marco Aurelio, y dicen que ha mejorado la mezcla desde entonces. El jefe del pretorio arrugó la frente. No había esperado esa contrariedad, pero acababa de revelar demasiado y no había posibilidad de cambiar ya de opinión sobre lo que debía hacerse. ¿Podríamos intentar sumar a Galeno a nuestro plan? No. Nunca sé qué piensa ese hombre y eso no me gusta. No. Esto lo tenemos que hacer nosotros, muy pronto. ¿Cuándo? Esta noche. De acuerdo. Aceptó Marcia con una decisión que agradó al pretoriano. No pensó que una mujer pudiera ser tan resolutiva. Era obvio que llevaba temiendo por su vida tanto como él. Meses. Ya puestos a intentarlos, cuanto antes mejor, pero queda el asunto de la teriaca. No me has contestado a mi pregunta de antes. ¿Y si el veneno falla? Quinto Emilio se levantó, se puso firme frente a ella y le respondió mirándola fijamente a los ojos. Si el veneno falla, tendré a alguien más preparado junto a ti que no fallará. Si hace falta, se llevó otra vez la mano derecha a la empuñadura de la espada. Marcia comprendió, pero de súbito se le ocurrió una pregunta más. ¿Por qué no empezar directamente con tu espada? Sería una muerte demasiado noble para ese miserable. Uno de mis hombres te traerá el veneno antes de que el emperador vuelva a palacio. Quinto Emilio dio entonces media vuelta, salió de la habitación y cerró la puerta por fuera. Marcia miró al suelo. Quedaba una hora para que Cómodo regresara de los baños. Baños de Trajano, Roma, 31 de diciembre del 192 después de Cristo. Lucio Aurelio Comodo entró en el Tepidarium, la piscina de agua templada de los baños que se habían levantado bajo el gobierno del primer emperador de su dinastía. Había varias termas en la ciudad y le gustaba ir cambiando de lugar para relajarse. Todo el gigantesco conjunto arquitectónico estaba tomado por la guardia pretoriana. Desde el muro sur de grandes ventanales que facilitaban el calentamiento del recinto al permitir el paso de la luz del sol, hasta las diferentes estancias con las piscinas de agua caliente, fría o templada. Nadie podía entrar en unas termas cuando el emperador había decidido relajarse en ellas. Era el final de una jornada en la que había matado, una vez más, a escenas de fieras primero, y luego a muchos hombres drogados o tullidos, esta vez en la arena del Circo Máximo. Últimamente, el augusto emperador también le gustaba ir cambiando de escenario para sus festines de violencia. Cómodo sonrió mientras los esclavos lo desnudaban. Quitar vidas parecía recargarlo. Cuanta más sangre derramaba de bestias y hombres, más fuerte se sentía. Y solo estaba empezando. Tenía planes, grandes planes. Cerró los ojos justo en el momento de entrar en el agua y sentir cómo el líquido lo arropaba a él y a sus macabros sueños. El emperador emergió desnudo de la gran piscina. No le importaba que los soldados lo vieran, se consideraba bello, un dios hermoso para ser exactos, y los dioses bellos bien podían caminar desnudos entre los mortales que los servían. Pero sintió algo de frío y extendió un brazo para que rápidamente un esclavo le proporcionara una toalla grande con la que cubrir su cuerpo. Luego, una vez seco, permitió que unas jóvenes esclavas lo vistieran con una toga de fina lana. El abrigo al tejido le pareció agradable después del baño.
Observaba a las jóvenes moviéndose alrededor de su cuerpo. Eran bonitas. Le recordaban a Marcia. Quizá ya ser con su amante fuera una buena idea, aunque en los últimos tiempos sentía cierto hastío de ella. Parecía tan inquieta con él. ¿Había llegado la hora de reemplazarla por otra? Quizá alguna de aquellas vírgenes que lo estaba vistiendo podría ser una digna sucesora de Marcia. Empezó a andar. Tenía que pensar en ello. Salió del edificio siempre rodeado de pretorianos. Quinto Emilio, tan fiel como un perrito, estaba allá afuera, esperándolo. Últimamente, Quinto estaba poniendo en duda algunas de sus decisiones en el anfiteatro, en el circo, y lo notaba cada vez más falto de entusiasmo. Cómodo se puso muy serio y pasó a su lado sin saludarlo. Se dio cuenta de que el jefe del pretorio no daba la impresión de molestarse al verse ignorado. A Cómodo aquello le pareció curioso. Quinto parecía tan sensible durante las últimas semanas y, sin embargo, se diría que ahora no reaccionaba a su desdén. Quizá también era el momento de pensar en sustituirlo, como había hecho con los anteriores jefes del pretorio que se habían mostrado, ¿cómo expresarlo?, inadecuados para la tarea de servirlo. ¿Cuáles eran sus nombres? Leandro y los demás. ¿Qué importaban ya sus nombres? ¿Tiene acaso un Dios que recordar los nombres de todos aquellos que lo han servido? Sería absurdo, agotador, peor, aburrido. Salieron de las termas y cruzaron el foro de Trajano primero y luego al foro antiguo hasta llegar a la colina de Palatino. Entraron hasta el Palacio Imperial. Cómodo entró en la gran aula regia donde se celebraban las audiencias imperiales, donde tantos otros emperadores antes que él habían recibido a reyes de todo el orbe que se postraban unos tras otro ante el poder infinito de Roma. Ahora él ante quien se humillaban todos. Todos. Sabía que había traidores en el Senado. Siempre el Senado. Debería hacer otra purga, otra muestra de su poder absoluto para terminar de una vez por todas con tanta deslealtad. Así le pagaban sus desvelos diarios, su constante preocupación por Roma, por la colonia comodina. ¿Cómo se atrevían a cuestionarlo a él, que era la reencarnación misma de Hércules? El emperador, distraído por sus tribulaciones sobre el Senado, no se percató que Quinto Emilio se retrasaba y se quedaba en el aula regia. Lo que sí vio el Augusto fue a Marcelo. Podría ser ese oficial, el centurión que lo había servido bien en el anfiteatro hace unos meses, al que había alabado delante de Quinto Emilio y al que había ascendido a tribuno recientemente. ¿Un buen sustituto para el propio Quinto? Era el atrio central del Palacio Imperial. En el atrio central del Palacio Imperial lo recibió, como siempre, Marcia con una copa en la mano. Había comida dispuesta en varias mesas junto a la triclinia. También había una docena de esclavos que llevaban copas y jarras con vino. Las bailarinas estaban preparadas al otro lado del atrio, junto con los músicos, todos expectantes, atentos a una señal suya. No había invitados a aquella velada, no los había pedido. Cada vez le resultaba más complicado encontrar a alguien que mereciera ser invitado a su divina presencia. Eran todos tan vulgares, tan poco relevantes. Vio a Ecleto, su chambelán. ¿Lo importunaría ahora con asuntos de Estado? ¿Con alguna molesta carta de algún gobernador solicitando más tropas para someter a otro estúpido levantamiento de alguna tribu bárbara en uno de esos remotos rincones del imperio? Los gobernadores, todos tan débiles y tan traidores a la vez, como los senadores. Tenía pendiente resolver lo de la esposa de ese tal Septimio Severo, al que ya juzgara en el pasado por consultar el futuro en los astros. De eso Cómodo no se olvidaba, aunque había pospuesto el cese de Severo, porque tampoco encontraba a nadie de confianza para reemplazarlo al mando de las legiones de Panonia Superior. Suspiró. Sí, Ecleto siempre tenía algo con que molestarlo al final del día. Sin embargo, aquella tarde guardaba silencio. Mejor. También vio a Narciso, su hermoso preparador físico con quien luchaba con frecuencia entre danza y danza de las bailarinas que allí seguían, con los músicos, esperando su señal. Como tenía por costumbre, Narciso guardaba con el torso musculado desnudo. Le dedicó una sonrisa y el atleta se la devolvió, pero como con vergüenza, peculiar. No le dio importancia. Al menos Narciso, como Marcia, poseía un cuerpo hermoso. Cómodo seguía con la copa que ella le había entregado en la mano. Vio cómo Marcia retrocedió algunos pasos y se giraba para sentarse primero y luego reclinarse en el triclinio.
Aquella tarde ella había olvidado su dulce beso de bienvenida. ¿Por qué? Y lo miraba de forma extraña. ¿Acaso había algún pliegue de su ropa que quedara ridículo? Se miró la toga, pero no descubrió nada. Seguía con la copa en la mano. Marcia había dejado de mirarlo. Cómodo echó un primer trago de vino. Estaba dulce, en su punto, bien mezclado con la ralladura de plomo en alguno de los enormes recipientes, también de plomo, de las cocinas de palacio. Por fin había logrado Ecleto que los esclavos siguieran las instrucciones explícitas por Columena en su tratado de re rústica. Tanto preocuparse por el imperio y nadie se preocupaba apenas por él. Había tenido que quejarse varias veces y hasta ejecutar a varios cocineros para conseguir un vino dulce decente en palacio. Pero apenas se había mojado los labios y degustaba el sabor del licor cuando se percató de que Marcia volvía a mirarlo con esa peculiar expresión en sus ojos que no había visto antes. ¿Qué sería lo que la perturbaba? Decididamente había llegado el momento de reemplazarla. Empezaba a ponerlo nervioso con aquella actitud tan peculiar. Cómodo bebió un poco más, solo un poco. Entonces se quedó inmóvil. ¿Dónde estaba Quinto Emilio? De pronto lo vio aparecer, entrando en el atrio en aquel instante y no con el resto de la guardia. ¿Por qué se había retrasado Quinto? Y, peor aún, ¿por qué goteaba sangre en la espalda del jefe del pretorio aunque estuviera envainada? ¿De quién eran esas gotas rojas que salpicaban al suelo sobre el que estaba detenido el prefecto de la guardia? Él no había ordenado ninguna ejecución para aquel día. Súbitamente, el emperador cayó en la cuenta. Todas las piezas de aquel mosaico de pequeños matices extraordinarios empezaron a encajar en su mente. La indiferencia de Quinto Emilio en la puerta de los baños de Trajano, el silencio de Eclecto, la peculiar sonrisa de Narciso, la extraña mirada de Marcia. Cómodo se llevó la mano izquierda al pecho y luego fue bajándola, despacio. Estaba sintiendo una especie de mordedura en la boca del estómago. Miró a su alrededor con asco y rabia y desprecio y locura y ansia de venganza. Lanzó la copa al suelo y el vaso dorado se partió en dos, separándose el cuenco superior de la base por el lugar donde un soldador los había unido en el pasado. Cómodo se arrodilló en el suelo mientras miraba de reojo a Quinto Emilio, a Eclecto, a Narciso y a Marcia. Sentía los ojos de todos ellos examinándolo en su lucha. ¿Creían que iban a acabar con él tan fácilmente? Él era tan fuerte como Hércules, o más, y más inteligente que todos ellos juntos. Veloz se llevó los dedos índice y corazón de la mano derecha a la garganta mientras mantenía la izquierda presionando el estómago y se los introdujo en la boca hasta alcanzar la campanilla. Forzó el vómito y las arcadas llegaron de inmediato. En cuestión de un instante había arrojado la mayor parte del líquido que había ingerido de la copa de Marcia. La traidora de Marcia le había entregado. Escuchó cómo Quinto Emilio daba una orden. Entre arcada y arcada, pues seguía intentando expulsar el veneno que aún pudiera quedar en su cuerpo. Cómodo no acertó a entender las palabras, pero pudo ver que todas las bailarinas y los músicos salían corriendo del atrio central del palacio. Dejó de vomitar. Lucio Aurelio Cómodo se levantó entonces con fuerza renovada. El veneno apenas había estado unos segundos en su cuerpo y la teriaca de Galeno lo protegía. Se sentía vivo, muy vivo por dentro y por fuera. Habéis fracasado, malditos, dijo mirando a Quinto Emilio. Señaló uno de los pretorianos que estaban junto al prefecto. Tú, mátalo. Pero en lugar de obedecer al emperador, el pretoriano dio un paso atrás y se alejó de Quinto Emilio. ¿Estáis todos en esto? Preguntó el emperador, dando una vuelta de 360 grados y escrutando a todos los que permanecían de pie, en silencio, a su alrededor. Las miradas extrañas llegaban ahora de los pretorianos de su guardia. Al emperador le costaba entender el significado de todos aquellos ceños fruncidos, hostiles. No sabía interpretar lo que era una mirada con ansias de venganza. Nunca la había experimentado antes en acción contra su persona y por ello era incapaz de reconocerla. Él siempre había ejecutado sin verse nunca alcanzado por el anhelo indómito del odio de quien ha vivido subyugado y aterrado durante meses, años. Quinto Emilio miró en ese instante a Narciso y le hizo un gesto con el rostro para que se acercara al emperador. Narciso no dio muestra alguna de reconocimiento de aquella orden, pero obedeció como movido por un resorte mecánico oculto y empezó a caminar hacia el Augusto. Cómodo buscó con la mirada al tribuno Marcelo, pero no lo encontró en ningún lado.
Recordó la sangre que seguía cayendo de la vaina de la espada de Quinto Emilio y sacó conclusiones con rapidez. Se dirigió entonces a otro oficial. Entrégame tu espada. Mas nadie le dio arma alguna. En la mente de aquel pretoriano, como en la del resto de soldados, como en la de Narciso, estaba la enorme suma de dinero que Quinto Emilio había prometido a todos en cuanto el Senado nombrara un nuevo emperador en sustitución del trastornado Cómodo. Este ya llevaba 12 años gobernando. Era demasiado tiempo sin que la guardia recibiera un donativo extraordinario, algo que solo acontecía cuando un emperador moría y otro lo reemplazaba, o cuando un augusto era inteligente y concedía de forma esporádica para mantener feliz a la guardia. Cómodo se olvidó de ese detalle, así que a los pretorianos les iba bien cambiar de jefe supremo. Ninguno se prestó, pues, a ayudar al emperador presente. De hecho, veían su existencia como el escollo que los separaba de esa recompensa económica prometida. Con dinero se podían comprar prácticamente todas las voluntades. Cómodo empezó a retroceder por un instante. Tuvo miedo, se veía solo ante el gigantesco Narciso. Pero, de pronto, recordó que él era mucho más fuerte que Narciso, a quien siempre derrotaba en sus entrenamientos. Se detuvo y se encaró entonces con su adversario. Narciso se lanzó como un salvaje sobre Cómodo y lo derribó al primer embate. En un segundo puso una rodilla sobre el pecho del emperador, al tiempo que rodeaba con ambas manos el cuello del hasta entonces poderoso Augusto. El emperador intentaba deshacerse del pesado cuerpo de Narciso, pero le resultaba del todo imposible. No lo entendía. Estaba confuso. Si siempre había ganado él, ¿sería el veneno? ¿Sería que la teriaca del maldito Galeno no era eficaz realmente? No podía entender. No cabía en su cabeza que hasta aquella tarde Narciso siempre se había dejado vencer con facilidad y que solo aquella jornada luchaba con la voracidad brutal de quien combate por su vida, sin misericordia ni redención, pues sabía que si el emperador sobrevivía a aquel ataque, él sería el primero en ser ejecutado. Si Cómodo hubiera sido un gladiador de verdad, habría contraatacado. Habría llevado sus propias manos al cuello de su contrincante, o mejor aún, a los ojos, a las cuencas mismas como hizo Domiciano años atrás en aquel mismo palacio, cuando se confabularon para intentar asesinarlo a él también. Pero Cómodo no era un luchador. Él tenía esa imagen de sí mismo, pero era pura fantasía, una mentira que él mismo se había creído. Él solo había matado a millares de bestias indefensas desde la distancia, con flechas, sin acercarse a ellas. O había abatido a miles de hombres drogados con miembros amputados por heridas de guerra, o infelices con una o ambas manos atadas. Narciso era un recio luchador en plenitud de sus fuerzas, sin droga alguna en el cuerpo y con ambas manos muy libres, apretando cada vez más, con más ansia, el cuello del emperador. Cómodo empezó a patalear como un niño. Narciso apretaba el cuello más y más. Parecía que los ojos del emperador fueran a explotar en sus cuencas. La boca se entreabrió de forma torcida y la larga lengua emergió envuelta en babas. El jefe del pretorio puso una rodilla en tierra junto a Narciso y el emperador postrado agonizante. Se acercó aún más y examinó el rostro de Cómodo en medio de su mueca salvaje de dolor. ¿Muerto? Sigue apretando, dijo Quinto Emilio con voz gélida. El luchador continuó estrangulando aquel cuello en el que ya no encontraba resistencia. Le parecía haber partido el gaznate. Las manos del emperador, que hasta ese momento se aferraban a los de su atacante para intentar zafarse del estrangulamiento, cayeron a ambos lados de su cuerpo como dos hojas secas de un árbol en otoño. Narciso iba a separarse del cuerpo del emperador. Sigue, no sueltes, insistió Quinto Emilio sin moverse del lado del luchador. Narciso continuó apretando un largo rato. Nadie se movía en el atrio del palacio imperial. Yo creo que está muerto, señaló al fin Narciso, que tenía los dedos entumecidos de tanto apretar y apretar sin descanso alguno. Quinto Emilio asintió una vez y se levantó lentamente, sin dejar de mirar el cuerpo inmóvil de Cómodo. Llama al médico del emperador, dijo el jefe del pretorio. Eclecto se acercó a Quinto Emilio por detrás mientras uno de los tributos salía en busca de Galeno. ¿Por qué quieres al médico?, preguntó el chambelán imperial. Quiero que alguien que sabe medicina me asegure que el emperador está muerto del todo. Nadie dijo nada durante la espera. Galeno estaría como de costumbre en la biblioteca imperial.
Esto es en lo que quedaba de ella después del gran incendio rebuscado entre los papiros quemados en su intento por recuperar lo que pudiera de sus escritos perdidos. La biblioteca se hallaba apenas a unos centenares de pasos de allí. Todos sabían que no tardaría en llegar. Mientras aguardaban, Marcia se sirvió vino ella misma. No había esclavos presentes. Bebió con avidez. No sabía si aquella sería su última copa o la primera de una nueva vida en libertad. En cualquier caso, le supo bien aquel licor ingerido ante el que parecía ser el cadáver de Comodo. Pero, incluso bebiendo, no dejaba de mirar el cuerpo del emperador de reojo por si se movía. Todos lo miraban y todos con el mismo miedo. Aquí está. Era la voz del tribuno que había ido a buscar al médico. Galeno entró con paso lento en el atrio, escrutando las miradas de tensión que había en los rostros de todos los guardias. Caminó hacia el cuerpo del emperador y se detuvo a su lado. Por el tono con el que se había dirigido el tribuno en la biblioteca apenas hacía unos instantes, ya había intuido que algo grave había pasado. ¿Qué ha ocurrido? Como nadie parecía querer responder, miró a Quinto Emilio, la máxima autoridad presente en el atrio, pero el jefe del pretorio tampoco respondió. Galeno había tardado en interpretar la escena. Aún venía de la biblioteca turbado por el descubrimiento de que su denso tratado de farmacia también había ardido en el incendio. Solo había encontrado algunas partes legibles. Tardaría años en recomponerlo. Y solo si se le daba el tiempo y la oportunidad para hacerlo. Pero ahora se centró en lo que tenía a su alrededor, dejando de lado, por supuesto, su dolor por los libros consumidos por las llamas. Observó el vómito a unos pasos del emperador que yacía en el suelo, tendido, justo detrás del jefe del pretorio. El médico no se sorprendió. Hay cosas que se ven venir. Se agachó entonces para examinar el cuerpo y vio enseguida las profundas marcas en el cuello de Cómodo. No necesitó que nadie le dijera nada para comprender todo lo que había pasado allí. Tuvo claro que el veneno no había sido suficiente y Quinto Emilio habría ordenado algo más expeditivo. El viejo médico le parecía lógico aquel desenlace del hijo de Marco Aurelio. Cuando falleció el padre, lo lamentó profundamente. Marco Aurelio había sido un buen gobernante y lo apoyó en sus investigaciones, al menos en parte, siempre con el límite que todos ponían. Pero esa era otra cuestión en la que no debía distraerse ahora. Sin embargo, Cómodo había sido un lunático desde el principio, empezando en el rango del caprichoso e insoportable para terminar en el nivel de asesino en serie. Nunca tuvo simpatía por él. El emperador había encontrado a un fin acorde a su vida. Galeno exhaló despacio. En todo caso, tendría que comprobar que aquel era, en efecto, el final de su lamentable existencia. Ya arrodillado, se aproximó muy despacio al rostro del emperador. Los años hacían que estas maniobras fueran cada vez más penosas. Le palpó los brazos, puso luego las yemas de los dos en su cuello unos instantes y a continuación acercó su mejilla a la nariz de aquel cuerpo tendido. Marcia apretaba la copa vacía con fuerza. Quinto contenía la respiración. Galeno miró al jefe del pretorio. ¿Puede uno de tus hombres ayudarme a levantarme? Quinto Emilio hizo una señal y un pretoriano se acercó y tiró del viejo médico para que éste pudiera ponerse de nuevo en pie. Está muerto. Supongo que para eso me habéis llamado. Quinto Emilio parpadeó varias veces. No podía ser tan sencillo. Después de tantos meses, años de horror y locura, ¿todo había terminado? ¿Estás seguro? A Galeno no le gustaba que cuestionara su criterio médico. El vir eminentissimus sabe de pretorianos y emperadores, respondió el médico, pero yo sé de vivos y muertos, y el emperador Cómodo está muerto, muerto del todo. Por todos los dioses, no era necesario destrozar el cuello de esa forma. Se sacudió algo del polvo del suelo que se había pegado en la túnica y echó a andar de regreso a la biblioteca. Tenía cosas bastante más importantes de las que ocuparse. Quinto Emilio miró a uno de los tribunos. Lleva el cadáver a la cámara del emperador. Yo iré a informar al Senado. El jefe del pretorio salió entonces también de aquel atrio pasando por encima del cadáver de Cómodo. Luego cruzó por entre las columnas, atravesó un largo pasillo y llegó hasta el aula regia. Allí se detuvo un instante para observar una esquina en la que seguía tumbado otro cadáver, el tribuno Marcelo. Quinto Emilio escupió sobre el cuerpo inerte de aquel oficial que a punto había estado de quitarle el puesto y reemprendió la marcha camino del Senado.
Su espada, colgada en la cintura, aún goteaba sangre a través de la vaina. A Marcelo, al contrario que el resto de pretorianos, Quinto Emilio no le ofreció dinero.